Relato 1. Mi nombre es Javier Hernández. Tengo 48 años y manejo la taquería Don Chucho en una esquina bien movida de la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Este negocio era de mi tío, quien me lo dejó como herencia cuando falleció, hace como unos 10 años. Siempre ha sido mi orgullo, ¿sabes? Me la rifo, llego temprano para preparar todo, me quedo hasta tarde atendiendo a los últimos clientes. Es una vida agotadora, pero honrada. La taquería es chiquita, nomás un carrito con una plancha y un trompo de pastor. Pero hay buen movimiento, sobre todo los fines de semana. La mayoría de mis clientes son gente del barrio, trabajadores, estudiantes, familias. Siempre hay un buen cotorreo, una carcajada mientras corto la carne. Pero últimamente, algo bien raro ha estado pasando, algo que no sé cómo explicar. Empezó hace unas semanas y me está pegando de una manera que no puedo ignorar. Era un jueves por la noche, como a las 10 de la noche, cuando me di cuenta por primera vez. El movimiento ya había bajado, solo quedaban 1 o 2 clientes terminando de comer. Yo estaba limpiando la plancha, el ruido de la ciudad más tranquilo, nomás se oían unos carros pasando a lo lejos. De repente, escuché un murmullo que venía del callejón de junto al puesto. Un lugar oscuro donde nadie se mete. Parecía alguien hablando bajito, casi como un susurro, y te juro que escuché mi nombre, Javier, en una voz ronca. Pensé que era algún cliente llamándome, pero cuando volteé no había nadie. El callejón estaba vacío, nomás la basura amontonada y la luz tenue de un poste más adelante. Pensé que era el cansancio, porque los jueves son pesados. Sacudí la cabeza y seguí trabajando, pero me quedó un peso en el pecho. No le conté a nadie ni a mis hijas cuando llegué a la casa. El jueves siguiente pasó otra vez. Estaba acomodando las cosas, ya pensando en cerrar, cuando escuché el mismo susurro, pero más claro esta vez. Javier. La voz parecía conocida, como si la reconociera, y me dio un apretón raro. Me acordé de mi tío Chucho, que murió de repente de un infarto, justo aquí en el puesto mientras trabajaba. La voz tenía un tono parecido al suyo, grave, medio arrastrado. Me quedé parado mirando pa'l callejón, pero nada, pura oscuridad. Mi corazón estaba a 1000, pero traté de convencerme de que era cosa de mi cabeza. Después de todo, trabajo hasta tarde, duermo poco, el estrés es normal. Aún así, no pude relajarme. Cerré más rápido de lo normal y me largué evitando mirar pa'l lado. En casa no dormí bien, dándole vueltas a eso. Esto empezó a repetirse cada jueves, siempre a la misma hora, cuando el movimiento está bajo. Los susurros se ponen más insistentes. A veces escucho frases cortas como «ven pa' acá» o «aquí estoy». Siempre en el callejón, siempre con esa voz que me recuerda al tío Chucho. Empecé a evitar quedarme solo al final de la noche. Le pedía a mi ayudante, el Miguel, que se quedara hasta más tarde. Pero aunque él estuviera cerca, yo seguía escuchando. Miguel nunca oyó nada. Me miraba raro cuando le preguntaba si había escuchado algo. «Todo está tranquilo, patrón», me decía, y yo me quedaba sin ganas de insistir. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco, pero no es solo eso. Otras cosas raras empezaron a pasar y ya fue difícil ignorarlas. Una noche, mientras atendía a un cliente, vi un pedido escrito en mi libretita, 3 tacos de pastor con todo, pero no recordaba haberlo apuntado. Le pregunté al Miguel y me juró que no fue él. El cliente, un señor que viene seguido, confirmó que pidió exactamente eso, pero yo no recordaba haberlo oído. Me quedé confundido, pero le entregué los tacos y lo dejé pasar. Pero esto pasó más veces. Pedidos apareciendo en la libreta, sin que yo los escribiera. Era como si alguien más lo hubiera anotado, con una letra medio temblorosa, diferente a la mía. Me quedé viendo la libreta un buen rato esa noche, tratando de entender. Sentía el estómago revuelto, pero no había explicación lógica. Guardé la libreta en el cajón y traté de olvidarlo, pero no podía. Hubo otra cosa que me puso aún más inquieto. Un jueves, mientras cortaba la carne del trompo de pastor, noté un líquido oscuro goteando, casi negro, como si fuera sangre vieja. El trompo estaba fresco. Yo mismo lo había preparado en la mañana. No había forma de que estuviera echado a perder.
Lo limpié rápido, pensando que era pura mugre, pero el olor no era normal, olía a podrido. Ningún cliente se quejó de la carne, así que no dije nada, pero me quedé viendo el trompo el resto de la noche. Al día siguiente lavé todo, revisé la carne y estaba normal, sin problema. Pero ese jueves el líquido volvió, no más de noche, justo cuando escuché los susurros. Empecé a conectar una cosa con la otra y el malestar no más creció. Los clientes también empezaron a notar algo. Algunos que venían de noche, sobre todo los jueves, comentaban que sentían un peso en el aire, como si algo no estuviera bien. Una señora que siempre pide tacos para llevar me dijo que no se sentía a gusto ahí después de que oscurecía. Es como si alguien estuviera mirando, Javier, me dijo, y nomás pude soltar una sonrisa forzada. Otros dejaron de venir los jueves sin explicar por qué. El movimiento, que siempre ha sido bueno, está bajando esos días. Me preocupa, porque dependo de esto para pagar las cuentas, para mantener a mis hijas, pero al mismo tiempo no sé qué hacer. No puedo nomás cerrar un día de la semana, ¿verdad? Empecé a notar algo aún más extraño. Esas noches de jueves, cuando escucho los susurros, veo una sombra cerca del poste de luz, del otro lado de la calle. No es una persona, al menos no parece, porque cuando trato de ver bien, desaparece. Es nomás una forma oscura, parada, como si me estuviera observando. Ya traté de ir para allá a cruzar la calle con una lámpara, pero nunca hay nada. Nomás el poste, el suelo vacío y el sonido del viento. Pero siento que está ahí, que me ve. Esto me deja con un nudo en la garganta, un miedo que no sé describir. Regreso al puesto rápido, tratando de ocuparme con algo, pero no sirve de nada. Ya pensé en platicar con alguien de la familia sobre esto, pero no sé por dónde empezar. Mi hermana, la Lupe, era cercana al tío Chucho, pero hace años que no. Mencionamos su nombre. Murió de una forma triste solo en el trabajo y nunca hablamos mucho de eso. ¿Será que tiene algo que ver? ¿Será que quiere decirme algo? No soy de creer en esas cosas. Nunca he sido de iglesia ni de supersticiones, pero ahora ya no sé. Me quedo pensando en las historias que mi abuelita contaba sobre espíritus que regresan por algo pendiente. Siempre pensé que era puro cuento de viejos, pero ahora es difícil reírme de eso. Nomás sé que no estoy tranquilo. Una noche, decidí grabar el sonido con el celular para ver si captaba los susurros. Puse el aparato cerca del callejón, escondido, mientras limpiaba la plancha. Escuché la voz otra vez, clara, diciendo, «Javier», y casi tiro la espátula de los nervios. Cuando revisé la grabación no había nada, nomás el ruido de la calle, carros pasando a lo lejos. Mi corazón estaba a todo lo que da, porque sé lo que escuché. No fue mi imaginación. Pasé la grabación, pa' adelante y pa' atrás, pero estaba en blanco. Esto me dejó aún más confundido. Si no hay prueba, ¿cómo voy a explicárselo a la gente? Van a pensar que estoy loco. Empecé a cambiar mi rutina por esto. Trato de cerrar más temprano los jueves, antes de las 10 de la noche, para evitar quedarme solo. Le pido al Miguel que se quede hasta el final, aunque no entienda por qué, pero no siempre se puede, porque tiene otros pendientes. Cuando estoy solo, me quedo viendo el callejón de reojo, esperando escuchar algo. A veces pongo música en el celular bien fuerte para tapar cualquier ruido, pero aún así, hay noches que escucho, por encima de la música, esa voz ronca. Entonces, nomás junto mis cosas y me voy lo más rápido que puedo. No quiero estar ahí ni un segundo más. Llego a casa agotado, pero aliviado. Mi esposa, la Carmen, se dio cuenta de que algo anda mal. Me preguntó por qué estoy llegando más temprano, por qué tengo esta cara de preocupación. No le conté todo, nomás le dije que estoy cansado, que el trabajo está pesado. No quiero asustarla ni a las niñas, pero sé que no me cree del todo porque me conoce. El otro día me sugirió que tomara unos días de descanso. Lo pensé, pero ¿quién va a cuidar el negocio? No puedo parar, dependemos de la taquería. Pero tengo miedo de que esto empeore, de que no sea nomás sonido y sombra. ¿Y si es algo más? Estoy empezando a relacionar esto con la historia de mi tío. Siempre fue medio reservado, no hablaba mucho de su vida. Nomás sé que tuvo problemas con dinero, deudas, antes de morir. ¿Será que dejó algo pendiente?
¿Será que tiene que ver conmigo ahora? No sé, pero pienso que tal vez la taquería tenga algo que no conocemos. Tal vez hizo algo o escondió algo que está regresando ahora. No tengo cómo saberlo, pero esta idea no se me quita de la cabeza. Cada vez que abro el puesto, pienso en eso. ¿Y si hay algo escondido ahí? Intenté revisar los registros antiguos del tío Chucho, unos papeles que guardo en una caja en casa. Son notas de proveedores, cuentas, cosas del día a día. No encontré nada raro, nomás números y nombres que no conozco. Pero mientras revisaba sentí un malestar, como si no debiera estar hurgando. Guardé todo de vuelta y cerré la caja con llave. No sé si eso ayuda, pero no quiero seguir metiéndome con el pasado. Aunque ignorarlo tampoco está funcionando. Los susurros siguen, la sombra está ahí. No sé qué hacer con esto. Hablé con un compa, el Raúl, que tiene un puesto de frutas cerca. Le pregunté si alguna vez había escuchado algo raro por la zona, pero se rió. Dijo que es puro cansancio. Trabajas demasiado, Javier. Vas a ver cosas donde no hay, me dijo. No insistí, pero sé que no es solo cansancio. No es normal escuchar voces, ver sombras, sentir este peso. Raúl no entiende porque no lo está viviendo. Pensé en llamar a un sacerdote, alguien para que bendiga el lugar, pero no sé si creo en eso. ¿Y si no funciona? ¿Y si es peor? Los clientes siguen comentando. El otro día, un chavo que viene cada semana me preguntó si pasó algo en el callejón, porque sintió un olor raro viniendo de ahí. No supe qué responder, nomás le dije que era basura amontonada. Pero no parecía convencido, y no ha vuelto desde entonces. Esto me preocupa porque la fama del negocio lo es todo. Si la gente empieza a evitar la taquería, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Estoy atrapado entre el miedo y la necesidad de seguir. No puedo abandonar lo que construí, pero tampoco aguanto más esta sensación. Pensé en instalar una cámara de seguridad apuntando al callejón y al poste. Tal vez si grabo algo tenga una prueba, o al menos vea qué está pasando. Pero, ¿y si no aparece nada otra vez como en la grabación del celular? ¿Y si es algo que no se ve en video? No sé si estoy listo para lidiar con eso. Por lo pronto, nomás compré una lámpara más potente, para iluminar el callejón cuando escuche algo. Pero hasta ahora no he tenido el valor de ir para allá otra vez. Nomás me quedo en mi lugar, rezando en silencio pa' que pare. Cada jueves, el mismo apretón en el pecho regresa. Llego al puesto con un nudo en el estómago, sabiendo que voy a escuchar los susurros otra vez. Trato de distraerme, platicar con los clientes, mantener la mente ocupada. Pero cuando la noche avanza y el silencio se apodera, es inevitable. La voz llega, bajita, insistente, llamándome. La sombra está ahí, lo sé, aunque no voltee a verla. No sé cuánto tiempo voy a aguantar esto. Tengo miedo de que un día no pueda ignorarlo y termine yendo al callejón para ver qué quiere de mí. De verdad no sé qué está pasando. Puede ser mi cabeza, puede ser algo del pasado del tío Chucho, o puede ser otra cosa que no entiendo. Nomás sé que la taquería, que siempre fue mi lugar seguro, ahora se siente diferente. Ya no es nomás un negocio, hay algo ahí, algo que no veo pero siento. No sé si voy a descubrir qué es o si quiero descubrirlo. Por ahora nomás sigo trabajando, fingiendo que todo está bien, pero en el fondo estoy esperando el próximo jueves, con un miedo que no sé cómo manejar. Hasta hoy no le he contado todo a nadie, nomás pedacitos al Miguel y al Raúl. No, sé si alguien me creería, o si pensarán que estoy perdiendo la cabeza. Tal vez sí lo esté, pero los susurros no paran y la sombra no se va. Vivo día con día, tratando de no pensar demasiado, pero hay veces que no se puede. Si alguien sabe algo, o ha pasado por esto, que me diga, porque estoy al límite. No sé qué va a pasar, pero algo me dice que esto no va a desaparecer así nomás. Estoy atrapado en mi propia taquería, con algo que no entiendo, y no sé cómo escapar. Relato 2. Mi nombre es Marisol López, tengo 36 años y manejo la taquería La Esquina, en una parte más tranquila de la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Soy madre soltera, tengo 2 hijos chiquitos, el Luis de 8 años y la Ana de 5, y este negocio es lo que nos mantiene. Mi puesto es sencillo, nomás una barraca con una plancha y unos banquitos, pero es conocido en el barrio.
La mayoría de mis clientes son gente de por aquí, vecinos que vienen a agarrar un taco rápido después del trabajo. Trabajo sola casi todo el tiempo, excepto cuando un amigo, el Carlos, me echa la mano en los días más movidos. Es una correteadera, pero siempre he encontrado la manera de sacar las cosas adelante. Pero después de una temporada de lluvias que ahuyentó a la clientela, empecé a notar algo raro. No sé cómo explicarlo bien, pero está pasando con una regularidad que me pone incómoda. Esto empezó hace unas semanas y, mira, estoy tratando de no pensarle mucho, pero no está fácil. Ahí te va. Te voy a contar cómo ha estado la cosa. Yo siempre cierro la barraca como a las 10 de la noche, cuando ya no hay movimiento. En una de esas martes, estaba terminando de limpiar la plancha, ya cansada, nomás queriendo irme a casa. La calle estaba vacía, nomás se oía el sonido de la llovizna finita pegando en el toldo. De repente, escuché el ruido de uno de los banquitos en la orilla del mostrador, ese rechinido que hace cuando alguien se sienta. Volteé rápido, pensando que era un cliente que llegaba tarde, pero no había nadie. El banquito estaba ahí, quieto, sin nada. Pensé que era el viento o el cansancio, porque había sido un día largo. Sacudí la cabeza, agarré mis cosas y cerré todo. Llegando a casa ni le comenté a nadie porque parecía tontería, pero me quedé con eso en la cabeza toda la noche. El martes siguiente pasó otra vez. Estaba contando el cambio del día, ya casi para cerrar, cuando escuché el mismo rechinido en el banquito. Esta vez hasta paré lo que estaba haciendo y me quedé viendo pa'l rincón. Nada, vacío. La calle estaba desierta, nomás la luz del poste parpadeando un poco más adelante. Mi corazón se aceleró un poco, pero me dije a mí misma que era cosa de mi cabeza. Total, paso todo el día parada, duermo poco, es normal que me imagine cosas. Pero mientras acomodaba las cosas, sentí un olor leve, como viejo, tipo tabaco, que me hizo acordarme de un cliente antiguo, el don Ernesto, que murió hace unos años. Siempre venía, se echaba un cigarro mientras esperaba sus tacos. Me pareció raro, pero lo ignoré y me fui de volada. Lo del banquito empezó a pasar cada martes, siempre a la misma hora, poquito antes de cerrar. No importa si está lloviendo o no, el rechinido llega, como si alguien se hubiera sentado ahí. Empecé a estar más al pendiente, viendo de reojo mientras limpio las cosas. Nunca hay nadie, pero el sonido es tan claro que no puedo hacerme la que no escuché. Hasta traté de cambiar el banquito de lugar. Lo puse más pa'l rincón, pensando que a lo mejor era el suelo desnivelado. No sirvió de nada. El ruido siguió igual. Estoy intentando que esto no me afecte, pero la verdad es que me pongo medio tensa en esas noches. Y más porque no es nomás el banquito lo que me tiene inquieta últimamente. Hubo un día que preparé unos tacos para mí misma, antes de cerrar, porque no había comido bien. Dejé el plato en la orilla del mostrador nomás por unos segundos, mientras agarraba un refresco del enfriador. Cuando regresé, te juro que uno de los tacos parecía mordido. Había una marca, como si alguien le hubiera dado una mordida. Miré para todos lados, no había nadie en la calle, ni un perro ni nada por el estilo. Me quedé confundida porque no tenía sentido. Tiré el taco pensando que era una tontería, pero me quedé dándole vueltas a eso. No quise pensar que era algo más allá de un error mío. Tal vez lo había mordido sin darme cuenta, qué sé yo, estaba agotada. Pero esto pasó otra vez, más de una vez. En otro martes dejé un pedido listo para el último cliente que ya se estaba yendo. Di la vuelta para agarrar el mollo, y cuando regresé, uno de los tacos del plato tenía una marca de mordida. No había nadie cerca. El cliente ya estaba del otro lado de la calle. Sentí un nudo en el estómago porque esta vez estaba segura de que no era cosa mía. Miré mis manos, las cosas alrededor, tratando de encontrar una explicación. No hallé nada. Lo peor es que el olor a tabaco viejo estaba en el aire otra vez, bien leve, pero ahí. Me quedé callada, entregué el pedido y no dije nada. Pero mi cabeza no paraba de darle vueltas. Don Ernesto, el cliente que mencioné, era un señor que venía casi diario. Murió hace como 3 años, bien cerquita de aquí, en una circunstancia medio rara. Escuché que tuvo un accidente o algo por el estilo, pero nunca supe los detalles. Nomás recuerdo que dejó de venir de repente.
Y después me enteré de los chismes en el barrio. Siempre se sentaba en ese banquito de la orilla, pedía sus tacos de suadero y se echaba un cigarro mientras esperaba. El olor de ese cigarro suyo era fuerte, se quedaba en el aire. Entonces, cuando siento ese olor ahora sin motivo alguno, me pongo a pensar si tiene algo que ver con él. Pero luego me freno. Me digo que es una tontería, que estoy imaginando cosas, aunque no es fácil hacer como si nada. Mis hijos, el Luis y la Ana, a veces vienen conmigo al trabajo, sobre todo en vacaciones. Los tengo vigilados mientras atiendo. Los dejo sentados en un rincón dibujando o jugando. Una tarde la Ana, que es más platicadora, vino a contarme algo que me dejó helada. Me dijo con esa voz inocente que había visto a un hombre mirando a la mami trabajar. Le pregunté quién era, pensando que era algún cliente o vecino. Apuntó para el rincón del mostrador, donde está el banquito, y dijo que estaba ahí, pero que no hablaba. Me quedé viéndola, sin saber qué contestar. No había nadie ahí, claro. Le pregunté a Luis si había visto algo, pero nomás se encogió de hombros y dijo que no sabía. Él es más callado, no le gusta hablar mucho, así que no insistí. Pero la Ana siguió repitiendo eso por unos días, siempre que venía conmigo. «El hombre está ahí, mami», decía, apuntando para el mismo lugar. Traté de decirle que era puro juego, que no había nadie, pero parecía tan segura de lo que estaba diciendo. Eso me dejó inquieta, porque los niños tienen esa cosa de decir lo que sienten, ¿no? No sé si creo en eso, pero tampoco sé cómo explicarlo. Nomás le pedí que no hablara más de eso, para no preocuparme. Intenté platicar con el Carlos, que me ayuda de vez en cuando sobre estas cosas. Le conté del banquito rechinando y del olor raro en el aire. Se rió al principio, dijo que estaba trabajando de más, que necesitaba descansar, pero cuando le conté de los tacos con marcas, de mordida se puso medio serio. Dijo que a lo mejor era algún chavito del barrio haciendo una broma, jugando conmigo. Pensé que podía ser eso, así que empecé a cerrar todo bien, a no dejar nada al alcance. Pero no cambió nada. Las cosas siguieron pasando. Carlos no escuchó el rechinido ni olió nada, así que dejó de tomarlo en serio. Me dio pena insistir, pero sé que no es nomás una broma. Empecé a cerrar un poco más temprano los martes, como a las 9:30 de la noche, para evitar quedarme sola tan tarde. Trato de ocuparme con otras cosas, de no pensar en el banquito o el olor, pero aún así, hay noches que escucho el rechinido justo cuando me estoy yendo. Es como si alguien quisiera que le pusiera atención, pero no tengo valor de mirar mucho. Rato. Agarro mis cosas, cierro todo y salgo rápido. Llego a casa cansada, pero con un peso en el pecho que no se quita. No le cuento nada a los niños, ni a mis papás, que a veces los cuidan. No quiero que piensen que estoy volviéndome loca o algo por el estilo. Pensé en cambiar el lugar de la barraca, irme a otra esquina, pero no es tan sencillo. Tengo mis clientes fijos, y cambiarme podría hacerme perder el movimiento. Además, el alquiler del espacio aquí está barato, no sé si consigo otro igual. Y aparte, está cerca de casa, puedo ir caminando. Entonces, dejar todo por algo que ni siquiera sé si es real parece una locura, pero al mismo tiempo me preocupa por mis hijos. ¿Y si esta cosa, sea lo que sea, se hace más presente? ¿Y si empieza a pasar en otros días? No sé si estoy lista para lidiar con eso, pero tampoco sé qué hacer. Una vez, decidí grabar el sonido con el celular para ver si captaba el rechinido. Puse el aparato cerca del banquito, escondido, mientras limpiaba las cosas. Escuché el ruido, claro, como siempre, pero cuando revisé la grabación, no había nada. Nomás el sonido de la calle, unos carros pasando lejos. Me quedé viendo el celular sin entender. Sé lo que escuché, no fue mi imaginación. Repasé la grabación varias veces, pero estaba vacía. Esto me dejó más confundida todavía, porque sin prueba, ¿cómo voy a hablar de esto con alguien? ¿Quién me va a creer? Nomás guardé el celular y no volví a tocar el tema. Hubo un martes que el olor a tabaco estaba tan fuerte que parecía que alguien acababa de fumar ahí. Revolví todo, pensando que a lo mejor algún cliente había dejado un cigarro por ahí, pero no encontré nada. Las marcas en los tacos también aparecieron otra vez, en un plato que dejé por menos de un minuto.
Me quedé viendo las cosas, sintiendo un malestar que no sé cómo describir. No es miedo, es más como una sensación de que algo no está bien. Traté de ignorarlo. Limpié todo y me fui, pero no pude dejar de pensar en eso. En casa, no dormí bien. Me quedé imaginando qué podría ser. ¿Será realmente el don Ernesto o nomás mi cabeza jugándome una mala pasada? Hablé con una vecina, la doña Clara, que conoce a todo el mundo en el barrio. Le pregunté si sabía algo sobre el don Ernesto, cómo murió. Me dijo que fue un accidente, que tropezó o algo así en una noche de lluvia, bien cerca de mi barraca. Nadie vio exactamente qué pasó, nomás lo encontraron después. No sabía más, nomás que fue una tristeza. Me quedé escuchando, tratando de conectar eso con lo que está pasando, pero no sé si tiene sentido. Le pregunté si alguna vez había sentido algo raro por aquí, pero dijo que no. Nomás me miró medio desconfiada, como si estuviera preguntando algo sin importancia. Pensé en llamar a alguien de la iglesia, tal vez para que bendiga el lugar, pero no soy muy de creer en eso. Mi mamá es más religiosa, siempre habla de rezar para alejar cosas malas, pero no sé si aplica. ¿Y si llamo a alguien y no funciona? O peor, ¿y si la gente empieza a decir que mi barraca tiene algo malo? Eso podría acabar con mi negocio, y dependo de esto para sacar adelante a mis hijos. Así que por ahora nomás estoy tratando de seguir adelante. Cierro temprano los martes, mantengo a los niños lejos esos días y trato de no pensarle mucho. Pero no es fácil, porque cada semana hay algo nuevo recordándomelo. Ana dejó de hablar del hombre que mira, gracias a Dios, pero todavía siento que ve algo que no me dice. El otro día se quedó callada, nomás viendo pa'l rincón del mostrador mientras yo trabajaba. Le pregunté qué pasaba y nomás negó con la cabeza, diciendo que no era nada. No sé si sentirme aliviada o más preocupada por eso. Luis sigue en la suya sin decir nada, pero a veces lo noto mirando pa'l mismo lugar. Trato de no dejar que esto me mueva. Digo que es cosa de niños, pero en el fondo pienso si están sintiendo algo que yo no veo. No quiero asustarlos así, que nomás cambio de tema y sigo trabajando. Empecé a notar que algunos clientes de siempre están viniendo menos los martes. No sé si es casualidad o si sienten algo en el aire, como yo. Un señor que siempre pedía sus tacos de bistec, no, aparece desde hace semanas. Cuando le pregunté a otro cliente si sabía de él, nomás me dijo que ahora prefiere venir otros días. No dieron motivo, pero me quedé con eso en la cabeza. El movimiento ya está más bajo por la lluvia, y si esto se pone peor, no sé cómo le voy a hacer. Estoy dividida entre querer entender qué está pasando y nomás ignorarlo todo. Pero si ignorar se está poniendo cada vez más difícil, sobre todo con estas cosas repitiéndose. Por ahora sigo en la lucha, abriendo la barraca todos los días, atendiendo a quien llega. Los martes trato de no quedarme sola mucho rato, llamo al Carlos si puedo, o cierro antes de lo normal. El rechinido del banquito, el olor a tabaco, las marcas en los tacos, todo eso sigue, pero no tengo respuesta para nada. A veces siento como si hubiera alguien ahí, cerca, pero cuando miro no veo nada. No sé si es cosa de mi cabeza, si tiene que ver con el don Ernesto o con algo que pasó aquí antes de mí. Nomás sé que la barraca, que siempre ha sido mi lugar, mi sustento, ahora tiene un peso que no entiendo. No sé qué va a pasar o si esto va a parar algún día. Le cuento pedazos de esto a unas cuantas personas, pero nadie lo toma muy en serio, y yo misma no sé si quiero creer. Estoy viviendo un día a la vez, tratando de proteger a mis hijos y mantener el negocio a flote. Pero cada martes, cuando cae, la noche me quedo esperando ese rechinido, ese olor, y no sé hasta cuándo voy a aguantar. Si alguien ha pasado por algo así, o tiene idea de qué puede ser, que me diga, porque ya no sé qué pensar. Algo me dice que esto no va a desaparecer tan fácil y me da miedo lo que pueda venir después. Relato 3. Mi nombre es Carlos Ramírez. Tengo 28 años y trabajo en una oficina aquí en la Ciudad de México. Soy de esos que viven en la correteadera, pero cada viernes por la noche me gusta relajarme. Mi rutina es salir a comer tacos en unos puestos más escondidos, lejos del relajo por la Colonia Juárez. No soy de ir siempre al mismo lugar.
Me gusta explorar, encontrar barracas que casi nadie conoce. Es una forma de desconectar la cabeza después de una semana llena de reportes y juntas. Normalmente, agarro el carro, doy unas vueltas y me detengo, donde veo algo que me llame la atención. Pero en uno de esos viernes pasó algo que me pegó de una manera que no sé explicar. No fue algo escandaloso, pero hasta hoy estoy tratando de entender qué onda. Les voy a contar cómo estuvo, porque todavía lo tengo fresco en la mente. Eran como las 9 de la noche y estaba desesperado por escapar del tráfico de Reforma. Quien conoce sabe que a esa hora es un desmadre, así que decidí cortar por unas calles más chicas. Estaba hambriento, con el estómago rugiendo, y no quería parar en cualquier lugar atascado de gente. Después de dar unas vueltas, vi un puesto pequeño, medio escondido, en una esquina mal iluminada. El letrero, si se le podía llamar así, era una placa escrita a mano: Taquería El Rincón. Había nomás una lámpara débil colgando, apenas se podía ver bien. Paré el carro medio sin pensarlo, nomás porque tenía hambre de verdad. Me bajé, miré alrededor y vi que casi no había nadie. Solo un viejito detrás del mostrador, con una cara seria, parecía que cargaba con algo que no se podía definir. Su nombre, como supe después, era Don Ernesto. Me saludó con un movimiento de cabeza, sin hablar mucho, y me preguntó qué quería. Pedí 3 tacos de suadero, que es lo que siempre pido cuando estoy probando un lugar nuevo. Mientras los preparaba, noté que los otros clientes, unos 2 o 3, no miraban a nadie. Se quedaban con la cabeza baja, comiendo en silencio, como si quisieran salir de ahí lo más pronto posible. Me pareció raro, pero pensé que era su manera de ser. El ambiente no era precisamente cálido, ¿sabes? Había un olor a grasa mezclado con algo medio viejo, difícil de identificar. Me quedé ahí, esperando, intentando sacar plática, pero don Ernesto nomás contestaba con monosílabos. Tenía una mirada perdida, como si cargara un peso. No sé por qué, pero eso me puso incómodo. Cuando llegaron los tacos, he de confesar que el olor era increíble. El primer bocado que metí a la boca fue una explosión de sabor, algo que nunca había sentido antes. Era como si todo estuviera perfecto. El sazón, la carne, hasta la tortilla parecía diferente. Pero mientras masticaba, empecé a sentir algo raro. No sé describirlo bien, pero era como si el aire se hubiera puesto más pesado. De repente, escuché un sonido apagado, como un lamento, bien lejos, pero al mismo tiempo parecía que venía de todos lados. Paré de comer por un segundo. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Los otros clientes ni se inmutaron, como si no lo hubieran oído. Pensé que era cosa de mi cabeza, tal vez el cansancio de la semana. Seguí comiendo, pero ese sonido se quedó resonando en mi mente. Don Ernesto, de la nada, murmuró algo mientras me pasaba una servilleta. Fue bajito. Casi no se entendía, pero lo escuché decir: «No comas tanto, chavo». Me pareció extraño porque no es el tipo de cosa que dice un taquero. Le pregunté qué quería decir con eso, pero nomás negó con la cabeza y se volvió a su rincón. Me dio pena insistir, así que terminé los tacos medio rápido. El sabor era bueno, pero cada mordida parecía traer algo que no entendía. Ese sonido apagado regresó, más débil, pero todavía ahí. Decidí no pedir más, pagué y le di las gracias. Él nomás me miró, con una mirada que parecía decir más que palabras. Salí de ahí con una sensación rara en el pecho. Mientras caminaba de regreso al carro, sentí como si alguien me estuviera viendo. La calle estaba vacía, nomás el ruido de mis pasos y unos carros pasando lejos. Volteé para atrás unas 2 veces, pero no vi a nadie. Aún así, no pude quitarme la sensación de que había algo o alguien siguiéndome. Me subí al carro, cerré las puertas con seguro y manejé para casa más rápido de lo normal. No era exactamente miedo, pero un malestar que no se me quitaba. Llegando a casa me metí a bañar para relajarme, pero no sirvió de mucho. Me acosté en la cama pensando en ese lugar, en don Ernesto y en ese sonido raro. Dormí mal, despertándome varias veces sin razón. Al día siguiente, me di cuenta de que el sabor de los tacos seguía en mi boca. No era normal. Ya habían pasado horas, me había lavado los dientes, tomado café, pero el sabor no se iba.
Era como si se hubiera pegado a mí. Eso me puso inquieto, porque no tenía sentido. Traté de ignorarlo, me fui al trabajo, pero durante todo el día me la pasé acordándome de ese puesto. El sonido apagado, como un llanto lejano, parecía resonar en mi cabeza de vez en cuando. Le conté a un compañero de trabajo, el Juan, sobre la experiencia, pero nomás se rió. Dijo que estaba exagerando, que seguro era nomás un lugar raro. Traté de reírme con él, pero en el fondo no le veía lo chistoso. Esa sensación no se fue en los días siguientes. El sabor de los tacos se quedó conmigo casi una semana, siempre ahí, como un recordatorio. También empecé a tener unos sueños raros. No eran pesadillas de monstruos ni nada por el estilo, sino imágenes de una calle oscura, una esquina que no conocía y un sentimiento de tristeza que no era mío. Despertaba con el corazón a todo lo que da, sin entender por qué soñaba con eso. No se lo conté a nadie más porque parecía tontería, pero empecé a evitar pasar cerca de esa zona. No más de pensar en volver por la colonia Juárez, sentía un peso. Era como si algo se hubiera quedado conmigo después de esa noche. Traté de buscar info sobre la taquería El Rincón en el celular, pero no encontré nada. Ni un comentario, ni una foto, nada. Le pregunté a unos amigos que conocen bien el barrio, pero nadie sabía de un puesto con ese nombre. Eso nomás me dejó más intrigado. ¿Cómo un lugar tan marcado no tiene registro alguno? Pensé en regresar para sacar la duda, tal vez platicar con don Ernesto otra vez. Pero al mismo tiempo no sé si quiero. Hay algo en esa barraca que no me deja tranquilo. ¿Y si regreso y siento eso otra vez? O peor, ¿y si hay algo que no pueda explicar? Me quedé dividido entre la curiosidad y un malestar que no sé cómo nombrar. Durante las noches empecé a sentirme observado, incluso dentro de mi casa. No es siempre, pero hay momentos en que miro por la ventana y siento como si hubiera alguien del otro lado de la calle. No veo nada, nomás las luces de los postes y el silencio. Trato de convencerme de que es cosa de mi cabeza, que estoy sugestionado por ese día. Pero no puedo quitármelo del todo. El otro día, mientras regresaba del trabajo, pasé por una calle parecida a la de los sueños, y el sabor de los tacos volvió fuerte, de la nada. Paré el carro un momento, sin saber qué pensar. Fue nomás por unos segundos, pero me dejó sacudido. Le conté esto a mi hermana, la Laura, que es la única persona con la que me abro sobre estas cosas. Escuchó con atención, pero dijo que tal vez estoy estresado, que el trabajo me está comiendo. Sugirió que tomara un fin de semana para descansar, que saliera de la ciudad. Hasta lo pensé, pero no sé si sirve. No es nomás estrés, siento que es algo más. Me preguntó si creía en cosas como espíritus o algo así, pero me reí. Nunca he sido de pensar en eso. Soy más de pies en la tierra, pero después de ese puesto ya no sé qué creer. Nomás sé que algo no está bien. Pensé en hablar con alguien que conozca la historia de esa área. Tal vez un vecino más grande o alguien que trabaje por ahí sepa algo sobre don Ernesto o esa esquina. He oído rumores de pasada que algunas esquinas de la colonia Juárez tienen historias medio pesadas, cosas de las que nadie habla abiertamente. No sé si tiene que ver, pero me imagino si ese puesto tiene algo en el pasado que está regresando ahora. No soy de supersticiones, pero ¿cómo explico el sonido que escuché, el sabor que no se va a los sueños? No quiero parecer loco, así que no he comentado esto con nadie más, pero la idea no se me quita de la cabeza. Después de ese día, evito salir a comer tacos en lugares desconocidos. Parece tonto, pero perdí un poco el gusto por explorar como antes. Me quedo en los puestos que ya conozco, cerca de casa, donde sé que no voy a tener sorpresas. Aún así, hay noches en que pienso en esa barraca. Recuerdo la cara de don Ernesto, esa tristeza que parecía cargar. ¿Será que estaba tratando de advertirme algo con ese comentario de no comer mucho? ¿O será que él mismo tiene algo que ver con lo que estoy sintiendo? No sé, pero le doy vueltas a esto más de lo que quisiera. El sabor de los tacos finalmente se fue después de unos días, pero los sueños siguen de vez en cuando. No son frecuentes, pero cuando pasan, despierto con una sensación fea, como si hubiera vivido algo que no era mío.
Trato de no pensarle mucho durante el día, me ocupo con el trabajo, salgo con amigos. Pero por la noche, cuando estoy solo, esa sensación de ser observado regresa. No es algo que se pueda ver o probar, pero está ahí como una sombra. Trato de reírme de mí mismo, digo que es una tontería, pero no sirve. Algo de esa noche se quedó conmigo, y no sé cómo quitármelo. Hablé con un amigo que sabe de la historia de la ciudad, el Miguel. Le pregunté si sabía de algo sobre tragedias o accidentes en la colonia Juárez. Dijo que sí, que esa zona ha tenido sus momentos difíciles, pero nada específico de un puesto de tacos. Sugirió que dejara de pensar en eso, que no valía la pena. Le di la razón en el momento, pero en el fondo sé que no es tan fácil. No puedo borrar lo que sentí, lo que escuché. Pensé en regresar, nomás para ver si el puesto sigue ahí, pero no tengo el valor. ¿Y si hay algo esperándome? No sé si estoy listo para enfrentarlo. Estos días pasé por una calle cercana a esa esquina sin querer y sentí el mismo malestar. No me detuve, nomás aceleré el carro y me fui. Pero mientras manejaba, juro que escuché ese sonido apagado otra vez, bien débil, casi imperceptible. No sé si fue real o si mi cabeza me está jugando una mala pasada, pero me dejó inquieto el resto del día. No se lo conté a nadie porque ya estoy cansado de parecer que invento cosas. Nomás me lo guardé, como he hecho con todo. Pero no, puedo dejar de preguntarme qué fue eso. ¿Será que agarré algo de esa noche? Empecé a cambiar un poco mi rutina. Evito calles muy oscuras o desiertas por la noche, aunque eso signifique tomar un camino más largo. No salgo tanto los viernes como antes. A veces me quedo en casa viendo una película o algo así. No es por flojera, es que no quiero arriesgarme a toparme con algo que no entiendo. Mis amigos se burlan, dicen que me estoy haciendo viejo, pero no explico la razón. No se puede hablar de esto sin parecer que estoy loco. Nomás digo que estoy más cansado, que el trabajo está pesado, pero en el fondo sé que no es nomás eso. Algo cambió en mí después de esa barraca. Pensé en platicar con alguien más experimentado, tal vez un familiar que crea en cosas más allá de lo que vemos. Mi abuela siempre hablaba de energías, de lugares que guardan historias. Nunca le hice caso, pero ahora no sé. ¿Será que ese puesto tiene algo atrapado ahí? ¿Será que don Ernesto está ligado a esto de alguna forma? No tengo cómo saberlo, y tal vez ni quiero. Nomás sé que no me siento igual desde ese día. El sabor se pudo haber ido, pero la sensación no. Y los sueños, cuando llegan, me recuerdan que algo no está resuelto. Estoy tratando de vivir normal, pero no es fácil. Por ahora voy llevando la vida como puedo. Voy al trabajo, veo a mis amigos, trato de no pensar mucho en esa noche. Pero hay veces que no se puede evitar. El otro día un colega mencionó un puesto de tacos nuevo en la colonia Juárez, y nomás cambié de tema. No quiero ni escuchar de lugares que no conozco por ahí. No sé si es paranoia o si hay razón, pero prefiero no arriesgarme. Si esa barraca sigue ahí, no quiero volver a cruzarme con ella. Al menos no ahora, no mientras no entienda qué pasó. Estoy dejando esto de lado, pero en el fondo sé que no se ha terminado. No sé si algún día tendré respuesta de lo que pasó. Cuento pedazos de esta historia a unos pocos, pero nadie lo toma muy en serio. Y yo mismo no sé qué pensar. Vivo día con día, tratando de ignorar esta sensación de que algo me acompaña. Pero a veces, cuando estoy solo, siento ese peso otra vez, como si hubiera alguien o algo cerca. Si alguien ha pasado por algo parecido o sabe de historias de esa área, que me cuente, porque ya no sé qué hacer. Algo me dice que esto no va a desaparecer tan fácil y no sé qué podría pasar si regreso a esa esquina. Tengo un malestar que no sé explicar y esto me está pegando más de lo que quisiera.